nos quedó claro que no fue algo que presionaran desde el Partido Verde. ¿Cómo fue la llegada al ministerio? Pues Juan, mira, primero el presidente venía considerando desde el año pasado, desde finales del año pasado, lo sé pues porque así lo conversé en su momento con el entonces ministro, o lo comentamos, digamos, muy informalmente con el entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que el presidente y el ministro Cristo en ese entonces estaban pensando en fortalecer la coalición de gobierno y en reconfigurar el gabinete para encarar este último tramo, este segundo tramo del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y el presidente estaba decidiendo, digamos, o estaba pensando en que era importante que hubiese una representación del partido Alianza Verde en esa reconfiguración del gabinete ministerial. Y, digamos, se empezaron a generar una serie de conversaciones. Hubo una reunión hace 15 días, usted recuerda, Juan, entre una representación de los parlamentarios y el presidente de la República. Y seguramente, pues por lo que sé, allí se conversó el tema. Y además de eso, pues yo personal con el presidente. Yo con el presidente me conozco desde comienzos de los 90. Tenemos una relación personal, una historia política común. Coincidimos en muchos asuntos de la vida nacional, en fin. Estuvimos juntos en el periodo pasado como senadores de la República, hicimos al gobierno del presidente Duque, acompañamos la movilización social en ese periodo, en fin, presentamos proyectos juntos, hicimos debates juntos, y yo creo que todo eso, más el conocimiento que él tiene de mi formación profesional, académica y de mi experiencia, pues todo eso se juntó para que el presidente me hiciera el ofrecimiento de acompañarlo como ministro. Sí. Señor ministro, es que yo recuerdo unas épocas en las que la exalcaldesa Claudia López lo llamaba usted Toñito. ¿Usted representa a Claudia López en el gabinete del presidente? No. Yo creo que eso tiene que quedar claro. Yo represento institucionalmente al Partido Alianza Verde y a sus mayorías también, que son las que han acompañado en el Senado y en la Cámara al presidente y a sus reformas, a su agenda de cambio. El Partido Alianza Verde, el Partido Alianza Verde desde el primer día del gobierno del presidente se declaró como partido de gobierno, y en toda democracia los partidos de gobierno pues tienen presencia en los gobiernos, ¿no? En los gobiernos de los que deciden hacer parte. Claro, pero hoy, ministro, se anuncia la decisión del Partido Verde, es decir, congresistas como Angélica Lozano, Katy Juinao, Catherine Miranda, van a hacer rancho aparte, entre otros. Queda bien débil el Partido Verde, digamos, frente a las próximas elecciones y frente a lo que queda de esta recta como partido de gobierno. Pues entenderás que no puedo referirme a estos asuntos políticos electorales, ¿no? Por mi nueva condición. Yo ayer incluso renuncié a la dirección nacional del partido, no al partido. Sigo siendo militante del partido. Asuntos que ya son de competencia y que serán discutidos en la dirección nacional. Ahora, las compañeras congresistas con quienes yo tengo una muy buena relación personal, pues ellas han venido haciéndole oposición al gobierno. Incluso una oposición a veces más dura que la oposición uribista y que la oposición de derecha. Bueno, pues esperemos cuál es el alcance de su pronunciamiento, y en todo caso, ese asunto ya es un asunto de competencia de la Dirección Nacional del partido. Cuando el señor ministro dice las compañeras, me imagino que se refiere a Catherine Juinao, a Catherine Miranda. Últimamente excompañeras. Que han estado, él dice, oigan, más dura que la oposición uribista. Pero no metan al ministro en hablar de política, que él no puede hablar de política, porque luego el procurador lo sanciona. Exímame de eso, Juan. Usted que conoce bien este oficio sabe cómo es. No metan al ministro en un lío ahora, que lo empiecen a investigar. Ministro, está con nosotros, ha estado toda la mañana como invitado especial hoy el presidente de la ANDI, Bruce McMaster. El tema de mucha preocupación para los colombianos es qué va a pasar con la reforma laboral.
Doctor McMaster, lo escucha el ministro. Sí, buenos días, ministro, bienvenido y de verdad que le deseo muchos éxitos en su gestión. Yo quería preguntarle y aprovechar que lo tengo aquí por el mecanismo que usted va a utilizar de conversación, de concertación, de trabajo, no solamente, digamos, al interior del ministerio, sino también, por supuesto, con las centrales de trabajadores y con los gremios, para poder dar las conversaciones importantes desde el punto de vista laboral en nuestro país. Nosotros, le digo sinceramente, vemos con esperanza que con usted podamos, digamos, tener un diálogo abierto, que con usted podamos tener un diálogo constructivo. No fue así, no fue fácil, digamos, con la ministra Gloria Inés, ella lo sabe. Nosotros tuvimos muy pocas conversaciones, por ejemplo, alrededor de la reforma laboral, de las 2 reformas laborales. También tuvimos muy pocas conversaciones alrededor de la definición de salario mínimo el año pasado, que, como usted recordará, terminó siendo definido en forma unilateral por el gobierno en una cifra significativamente mayor a la que muchas personas creían que eran convenientes para la economía, y fíjese que la inflación nos está pasando una cuenta de cobro. ¿Usted qué ha pensado en eso? ¿Usted cuál cree que es el mecanismo para trabajar de aquí en adelante? ¿O acaso tendría usted la idea de seguir como con la línea de la ministra Gloria de conversar poco? Bueno, Bruce, aprovecho la oportunidad y a la FM para poder saludarte públicamente, expresarte, digamos, mi disposición y mi interés en construir una relación y un diálogo muy fluido con el sector empresarial, también con el sector sindical y de los trabajadores. Estos asuntos del mundo laboral, usted lo sabe, Bruce, implican, requieren, exigen una conversación, un diálogo y una concertación a varias bandas, ¿no? Así que el diálogo y la concertación tienen que ser el instrumento principal para lograr acuerdos de país, acuerdos nacionales en relación con los temas que son de competencia del ministerio y que tienen que ver con la productividad, con el crecimiento económico, con la generación de empleo, con los derechos de los trabajadores, con el mundo del trabajo en general. Así que de verdad que quiero expresarte esa decisión nuestra. Este ministerio que yo asumo a partir del día de ayer será un ministerio de la concertación y de la ejecución, porque estamos en los 18 meses que faltan de terminación del mandato del presidente y hay que acelerar la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y las metas que están incorporadas para el ministerio, pues las vamos a asumir también con la celeridad, con la mayor celeridad posible. Yo quiero insistir, diálogo con los sectores empresariales, con los trabajadores y diálogo con todos los sectores políticos en el Congreso de la República para que la reforma que saquemos sea una reforma concertada y permita que el país actualice sus normas laborales a las nuevas condiciones del mundo y de la economía colombiana. Ministro, hubo mucho ruido, recién se conoció el nombre suyo, con posibles investigaciones que estuvieran activas todavía en su contra, incluso investigaciones de carácter penal. ¿Hay o no abiertas investigaciones, procesos en desarrollo actualmente contra usted? Sí, pues me enteré de una investigación que viene desde hace muchos años, imagínese, de hechos ocurridos hace 17 años, que tienen que ver con el nombramiento de una gerenta de un hospital que además ganó el concurso. A mí lo que me llama la atención es que 17 años duró la Fiscalía y la Corte para poder preguntarle a quien podría dar testimonio y corroborar si es cierto o no, digamos, ese tipo de acusaciones, que era Samuel Moreno. Se murió Samuel Moreno y no le preguntaron nunca, ¿no? Entonces, yo tengo la conciencia tranquila, yo soy inocente, no tengo, digamos, ninguna responsabilidad penal en ese y en ningún hecho. Mis abogados pues están atendiendo esa situación y yo, por supuesto, estoy listo para responder por mis actuaciones donde tenga que hacerlo. Pero fue notificado ya por la Fiscalía en ese caso puntual, en el caso de la... Sí, dígame. No, sí fue notificado ya del caso. Pues nos enteramos, claro, estamos solicitándole a la Fiscalía que nos entregue mayor información. O sea, no,
afecta los derechos del ciudadano que se conozcan este tipo de actuaciones de la justicia por filtraciones en los medios, pero en todo caso, por lo que sabemos, no hay ningún escrito de acusación radicado ni nada por el estilo. Esperemos que la propia Fiscalía nos aclare los alcances de este proceso, que repito, es una investigación que ha sobrevivido, imagínense ustedes, desde el año 2008. Yo fui 3 veces concejal de Bogotá, fui senador, fui jefe de gabinete y ahora pues aparece este asunto que vamos a atenderlo jurídicamente como corresponde. Las 9:05 han escuchado ustedes al nuevo ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Resalto, doctor Bruce McMaster, para el resumen de esta entrevista, que tiene una voluntad de iniciar un proceso de concertación, de escucha, de diálogo con los sectores productivos de cara a la reforma laboral que está haciendo trámite. Sería muy importante, Juan, porque sin duda alguna lo que le ha faltado en este momento a esa reforma en particular es conversar y concertar. Ministro, gracias por haber estado con nosotros. Juan, muy amable, un abrazo, buen día para todos. 9:06 de la mañana, ya regresamos aquí en la FM y la nostalgia de nuestro Capi, la nostalgia el día de hoy, 9:06. ¿Busca el lugar perfecto para unas vacaciones en familia?